Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Dragoikovic reportándose desde China y, y hoy día vamos a tocar un tema bastante interesante, pero antes de entrar en el tema propiamente tal, em, acabamos de publicar un artículo bastante interesante respecto a la eficacia que tiene la acupuntura abdominal. Son casos clínicos que han compartido nuestros estudiantes, así que creo que vale mucho la pena verlo para ver cuál es el alcance de la acupuntura abdominal y hasta dónde podemos llegar con la acupuntura abdominal. Así que ya aquí estamos teniendo las primeras personas. Aquí, Aida Elizabeth. Ya, hola, ¿qué tal? Y ya se empiezan a integrar. Bueno, eh, hoy día voy a tocar un tema polémico dentro de lo que es el gremio o esta subcultura de la medicina china, porque existen muchos mitos urbanos dentro de lo que es la medicina china en general. O sea, o de lo que se enseña en medicina china, o lo que hace, o lo que se circula en la medicina china. Ya hice un video acerca de los lácteos y saqué muchos mitos respecto a si los lácteos se consumen o no se consumen en China y cuáles son las aprensiones que tienen los chinos con los lácteos. Y hoy día voy a dedicarle un video al trigo porque existe, veo que también hay muchos estudiantes de medicina china que tienen muchas aprensiones con el trigo, entonces quiero hablar acerca de ese tema. Aquí tenemos ya gente, bueno, desde España, desde Osorno, Chile, muy bien, desde el sur, qué bien. Así que un abrazo para todos. Bueno, entrando al tema del trigo. La primera pregunta, ¿el trigo se consume o no se consume en China? ¿Qué creen ustedes? Mucha gente piensa que acá los chinos solamente consumen arroz y que eso es lo único que se consume como cereal. En general, cada cultura tiene un cereal en el cual basa su alimentación. Y es cierto que aquí, especialmente en el sur de China, la gente basa mucho su alimentación en el arroz. Pero en el norte, la gente consume mucho trigo. ¿Ok? Y ahí están los baos, los yaos, los fideos de trigo. De hecho, Marco Polo cuando vino a China y volvió después a Europa, él fue el que llevó los fideos. O sea, los tallarines italianos y todo eso salieron de aquí, de Asia. ¿Ya? De ahí se exportaron a Europa. Entonces, eso que es de trigo también llegó desde hace varios siglos atrás, llegó a Europa finalmente. Entonces, en China se consume el trigo, ¿ya? Eh, la diferencia está que se consume mucho más en el norte que en el sur. Ahora, hoy en día, como existe mucho lo que es la globalización, igual hay gente que consume mucho trigo en el sur también. O gente que está acostumbrada a comer trigo y que se fue a vivir al sur y come mucho trigo. Entonces, en el caso nuestro, como familia, también consumimos bastante trigo, sobre todo al desayuno. Consumimos unos baosas que están hechos con azúcar integral, que los compramos justamente un amigo los hace acá, y se los compramos a él. Y eso generalmente consumimos al desayuno. Ahora, dentro de lo que sería la medicina china, ¿cuál es el mito que existe en relación a- al trigo? Ustedes lo pueden escuchar. El trigo es malo porque genera humedad. Y el trigo no es malo porque genera humedad, la verdad. El trigo humecta, es cierto, el trigo humecta. Por lo tanto, es una muy buena herramienta para personas que sufren de deficiencia yin, por ejemplo. ¿Ya? Personas que tienen ese problema. De hecho, se puede cocinar el trigo para consumir, para que las personas que tengan deficiencia yin, o sea, y se toman el líquido para tonificar el yin del cuerpo. De hecho, en Chile tenemos
una especie de brebaje que se llama mote con huesillos, que se le ponen unos duraznos secos, y un tipo de trigo que le llamamos mote, que se cocina con azúcar, especialmente en verano, y es porque hace mucho calor, entonces uno tiende a consumir alimentos que tonifiquen el yin en verano, y eso se hace mucho en Chile, ¿no? La sandía, que es una definitivamente enfría y tonifica el yin, también se consume en verano, y de hecho es un fruto que aparece principalmente en verano. O sea, el trigo no es la única cosa que genera humedad, digamos. La sandía también lo hace y enfría además. Y de hecho hay momentos en que nosotros necesitamos humectarnos. Hay momentos en que, especialmente en verano, se necesita esa humectación. Entonces, eh, al igual que todas las cosas de medicina china, no hay nada que sea intrínsecamente malo. Obviamente que una persona que tiene mucha humedad, consumir cualquier alimento que genere humedad le va a hacer mal, ¿ya? No solamente el trigo, porque hay muchos más, ¿ya? La leche también es uno de ellos que también puede generar humedad, pero como les digo, personas que sufren deficiencia de yin, personas que se les seca la boca, que siempre, que además tienen lenguas eh, que no tienen saburra y secas, incluso más delgadas que lo común, bueno, ese tipo de personas, consumir ese tipo de alimentos no pasa nada. Entonces, ese es el mito, digamos, el mito de y puede usar, el trigo puede usarse perfecto, tiene muchos usos terapéuticos. Entonces, no decir esto es intrínsecamente malo, es una muy mala costumbre de la gente que yo no sé cómo les enseñaron medicina china si no tienen esa mente flexible. La mente tiene que ser más flexible para captar de que no existe nada intrínsecamente eh, dañino, sino que todo depende de cada paciente. Cada persona es diferente. Así que por ejemplo, acá en China también existen de estos mitos, no los mismos que nosotros tenemos. Por ejemplo, eh, mm, acá existe el mito de, de que casi todas las enfermedades, al mayor factor patógeno que le tienen miedo a los chinos es el frío. Por lo tanto, casi todas las fórmulas que se dan acá son con hierbas calientes. Y me ha tocado mucho, por ejemplo, acá, sobre todo acá en la zona donde yo estoy, porque aquí la gente consume mucho picante en esta zona, aquí en Dali, y hay muchas enfermedades que vienen por calor y van al médico y les dan más hierbas con calor. Es una cosa impresionante. Le agregan un montón de hierbas. De hecho, tenía un paciente que me decía, oh, tengo un estreñimiento y no sé qué pasa. Y le pregunto, ¿y está tomando hierba ahora? Sí, está tomando hierba. Deje de tomar la hierba. Dejó de tomar la hierba y inmediatamente se le arregló el problema. Entonces, ese es un problema grave también que hay acá en China, que existe ese prejuicio de que todo viene como por frío o algo así. Incluso muchos médicos tienen ese problema. Nosotros en Occidente tenemos ese mito como de la humedad. No, tener miedo. Todo el mundo tiene humedad. Todo el mundo está enfermo de humedad. Entonces, en fin, no todo el mundo está enfermo de humedad. ¿Ah? Hay otros tipos de enfermedades también. Así que hay que ver cada caso. Así que ese es el video de hoy. Es bien cortito, no quiero ser mayor. eh, no- si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer ahora. Que ahora estamos viendo acá el chat. Así que, y si no hay, bueno, los dejamos invitados para nuestro curso de acupuntura abdominal, que va a ser de esta próxima semana, el 18. Y, mm, vamos a estar conversando esta semana también de lo que significa el tratamiento con acupuntura abdominal, que es realmente muy, muy potente. ¿Ya? Ya les vamos a dar algunas sorpresas ahí al respecto. Pero la verdad que la acupuntura abdominal es realmente es muy, ¿cómo decir? ¿Cómo es la palabra adecuada? Em, bueno, es muy diversa, no sé, bueno, siempre se me olvida esa palabra, pero bueno, en el sentido de que puede tratar muchísimo, un rango muy, muy
grandes enfermedades, no solamente a nivel de dolor, sino que en medicina interna es impresionante. Así que podemos hacer bastantes cosas. Dice acá, una pregunta aquí. ¿El trigo me ayudaría para mí a artritis de Takayasu? Yo le recomiendo a Aida que alguien le haga un diagnóstico de medicina china y vea realmente qué síndrome tiene usted. ¿Ah? Porque esto no tiene que ver con un tipo de enfermedad determinada. Cada persona, incluso una misma enfermedad, puede presentar distintos tipos de síndromes. Incluso esos síndromes pueden ser mixtos o estar combinados. Así que no existe una respuesta así genérica. Cada persona hay que hacer un diagnóstico. ¿Mm? Eso. Bueno chicos, entonces el video de hoy es más cortito. ¿Ah? Y que, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, lo vamos a dejar hasta acá. Y un abrazo para todos y nos vemos.